vamos a iniciar viendo aspectos básicos sobre la farmacología del sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar viendo cómo es su organización y sus subdivisiones. El sistema nervioso primeramente se divide anatómicamente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Como podemos ver, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está compuesto por neuronas que se encargan de transmitir los impulsos del sistema nervioso central hacia la periferia. Por ejemplo, aquí tenemos el cerebro y la médula espinal, y aquí tenemos todas estas ramificaciones que salen del sistema nervioso central hacia la periferia. Cuando esos impulsos van desde el sistema nervioso central a la periferia, esa se le llama la vía eferente. Más adelante vamos a ver que esa vía tiene dos divisiones. También está la vía aferente, que es la que se encarga de transmitir los impulsos desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Como dijimos antes, esa vía eferente, la cual se encarga de transmitir los impulsos desde el sistema nervioso central hacia la periferia, tiene dos divisiones: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es este que vemos aquí del lado izquierdo, y como podemos ver es el que se encarga de los movimientos o funciones voluntarias. Estas células del sistema nervioso somático son mielinizadas y es una sola neurona la que conecta el sistema nervioso central con la célula efectora, en este caso las fibras musculares. De este lado derecho tenemos el sistema nervioso autónomo, el cual se encarga de funciones involuntarias como la contracción cardíaca, la respiración, funciones digestivas, entre otras. Estas células se caracterizan por ser no mielinizadas y son dos neuronas las que conectan el sistema nervioso central con las células efectoras de la periferia. Estas dos neuronas, a una se le llama células preganglionares y a la otra se le llama células postganglionares. Esto es debido a que ellas hacen sinapsis en una estructura que se le llama ganglios. Entonces las preganglionares son las que están antes del ganglio y las postganglionares son las que salen del ganglio. Luego, el sistema nervioso autónomo también tiene dos subdivisiones, que este es en el que nos vamos a enfocar, la farmacología del sistema nervioso autónomo. Esto se divide en dos grandes clasificaciones y estructuras más o menos complejas. Se divide en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Vamos a ver más específicamente las divisiones del sistema nervioso autónomo, como dijimos anteriormente, que se corresponden al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso parasimpático. Vamos a empezar a analizar el sistema nervioso simpático. Como podemos ver, aquí es donde está la médula espinal. Aquí también en el parasimpático podemos ver acá la médula espinal. De la médula espinal es donde salen las células preganglionares, que eran las que le estaba mencionando anteriormente. Estas células preganglionares pueden llegar a tres sitios: a estos que son los ganglios paravertebrales, o también pueden llegar a los ganglios prevertebrales, que corresponden a estos del ganglio mesentérico inferior, el mesentérico superior y el celíaco. Estos ganglios paravertebrales que están acá están ubicados a la par de la columna vertebral. También hay otros donde estas células preganglionares pueden llegar directamente al órgano efector, aunque son muy pocas. Por otra parte, podemos ver que estas células preganglionares llegan a estos circulitos, que son los que representan los ganglios. Estas células preganglionares llegan a los ganglios y hacen sinapsis. De estos ganglios salen otras células, que estas son las que se llaman las células postganglionares, que forman fibras que llegan a inervar el órgano efector, en este caso los órganos reproductores, la vejiga, pulmones, etc. Nótese que estas células postganglionares tienen un mayor recorrido que las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático, que son de muy poco recorrido las postganglionares. Otra cosa importante es que una sola célula preganglionar puede hacer conexión con al menos 20
células postganglionares que dan lugar a fibras que terminan inervando los diferentes órganos. Otra cosita curiosa del sistema nervioso simpático es lo que sucede con la médula suprarrenal. Por ejemplo, de acá, de la médula espinal, salen las células preganglionares que luego inervan la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, cuando es estimulada, esta empieza a liberar catecolaminas, fundamentalmente adrenalina, a la sangre, que luego va a llegar a los diferentes órganos. La médula suprarrenal se diferencia de una célula postganglionar debido a que no tiene axón y además su neurotransmisor es liberado a la sangre. A diferencia del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático tiene unas células preganglionares de muy larga distancia, a diferencia del simpático, que son de una distancia más corta. Por otra parte, podemos ver aquí que las células postganglionares del sistema nervioso parasimpático son más cortas que las del sistema nervioso simpático. También, como se puede observar, las sinapsis que se dan en los ganglios, estos sinapsis se dan muy cerca del órgano efector o incluso se dan dentro del órgano efector. En el sistema nervioso parasimpático, la sinapsis, a diferencia del simpático, no ocurre, por ejemplo, aquí que una neurona hace conexión con 20. En este caso, en el sistema nervioso parasimpático, una neurona preganglionar hace conexión con una o dos neuronas postganglionares. Es por esto que se explica, por eso es que es como el sistema nervioso simpático es más predominante que el sistema nervioso parasimpático. O sea, la estimulación del sistema nervioso parasimpático está más limitada que la del simpático. Como se puede ver en la imagen, todos estos órganos que aparecen acá, la mayoría tiene tanto inervación simpática como inervación parasimpática, y a menudo el efecto de esta doble inervación es contraria. Vamos a ver un cuadro con los efectos que tiene el sistema nervioso simpático sobre estos órganos y algunos otros tejidos, y también los efectos que tiene el nervioso parasimpático. Ahora vamos a ver la tabla sobre los diferentes efectos que tiene tanto la respuesta simpática sobre los diferentes órganos como la respuesta parasimpática. Como mencioné anteriormente, ambos efectos son contrarios en algunas veces, aunque puede variar en otras. Por ejemplo, vamos a ver la respuesta simpática en las células del nodo sinoauricular del corazón. Vemos que la respuesta simpática en este tipo de células específicas aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que la respuesta parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca. Esto en una sola célula efectora. Podemos ver que además en este otro tipo de células del nodo auriculoventricular o el sistema His-Purkinje, o sea, todo el corazón, la respuesta simpática es contraria a la respuesta parasimpática. Ahora veamos otro órgano como por ejemplo el ojo, donde la situación varía. Por ejemplo, el músculo radial del iris solamente tiene una inervación simpática y esta inervación produce una contracción que produce midriasis. Es decir, el efecto contrario que está a cargo de la respuesta parasimpática solamente se da cuando se da la inervación sobre el músculo esfínter del iris, el cual produce la contracción, es decir, la miosis. Esto es un ejemplo de cómo los efectos contrarios de estos sistemas nerviosos se dan, pero en diferentes células efectoras, a diferencia en el corazón, donde en una misma célula efectora producían efectos contrarios. En este caso es diferente. Hay otros casos, por ejemplo, en estas de las glándulas salivales, en donde el efecto es el mismo. Por ejemplo, la respuesta simpática produce secreción y la respuesta parasimpática produce una secreción más intensa. Es muy importante aprenderse de memoria todos estos efectos, debido a que más adelante, cuando empecemos a ver los fármacos agonistas y antagonistas, que más adelante se va a explicar con más detalle, qué efectos pueden producir y predecir los efectos adversos que puede conllevar, así como sus indicaciones, interacciones y demás.
Una manera de distinguir fácilmente cuáles son los efectos que tiene tanto la respuesta simpática o parasimpática sobre estos diferentes órganos es imaginándose de que la respuesta simpática es la respuesta estimulante y la parasimpática normalmente, no siempre, es la depresora. Por ejemplo, imagínense una persona que se asusta. Una persona que se asusta se le activa el sistema nervioso simpático, se le contrae el músculo radial del iris y produce midriasis, es decir, la dilatación de la pupila. Se le aumenta la frecuencia cardíaca del susto, aumenta la contracción cardíaca, etc. Efecto inotrópico, cronotrópico y dromotrópico positivo. El músculo liso bronquial del pulmón se ve relajado para aumentar la perfusión del pulmón y lograr respirar más rápido y de una manera más eficiente. A la persona que se asusta se le aumenta la presión debido a que se da una contracción o vasoconstricción de las arterias. En el aparato gastrointestinal los esfínteres se contraen, mientras que el sistema parasimpático lo relaja. Las glándulas salivales, como vimos, ambas inervaciones producen una secreción, y en el sistema genitourinario produce una relajación del músculo detrusor de la vejiga, y los esfínteres producen contracción. Las funciones metabólicas, normalmente el simpático produce un aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis, liberación de renina, lipólisis, etc. Y la respuesta parasimpática ustedes lo pueden determinar por efecto contrario, nada más de estudiarlo bien y aprenderse.